Si le impresionó la construcción de la nueva capital administrativa de Egipto, prepárese, porque el país está llevando a cabo un nuevo proyecto faraónico: la creación del mayor río artificial del mundo. El objetivo: transformar 9.200 kilómetros cuadrados de desierto en un nuevo delta, con el fin de aumentar sus tierras de cultivo. En este nuevo episodio de Looking For, les presento los retos que rodean este titánico proyecto y a continuación les muestro que existe un proyecto similar en Afganistán, cuyo objetivo es construir un inmenso canal de 285 kilómetros. Lo que está en juego en el nuevo proyecto del Delta es múltiple: garantizar la independencia alimentaria del país y asegurarse una fuente de ingresos adicional exportando parte de sus cosechas. Pero también se trata de satisfacer las crecientes necesidades alimentarias de su población, ya que el crecimiento demográfico de Egipto es particularmente fuerte. Según las últimas proyecciones, la población del país aumentará espectacularmente en los próximos 30 años, pasando de los 113 millones actuales a 160 millones en 2050. Se trata de un proyecto ambicioso para un país en el que el 96% de la tierra es desierto y en el que el 4% restante de tierra cultivable está siendo mordisqueado por la urbanización. La urgencia con la que el gobierno del presidente Al-Sisi se apresura a completar este nuevo proyecto faraónico es, por tanto, fácil de entender. Egipto es actualmente el mayor importador de trigo del mundo y las consecuencias de la guerra en Ucrania sobre la subida de los precios pesan mucho sobre la seguridad alimentaria del país. Hay que recordar que el 80% de su trigo procedía de Rusia y Ucrania hasta 2022. Esto demuestra la vulnerabilidad del país, que debe contrarrestarse con el nuevo proyecto del Delta. Desde 2015, Egipto ya ha ganado 5.000 kilómetros cuadrados de tierra cultivable sobre el desierto, pero aún no es suficiente para alcanzar la autonomía alimentaria. Por eso, en marzo de 2021, el presidente Al-Sisi anunció la creación del nuevo delta y del mayor río artificial del mundo para irrigar más de 9.000 kilómetros cuadrados de nuevas tierras de cultivo. Este enorme río de 114 kilómetros desviará las aguas residuales agrícolas de uno de los brazos del Nilo para regar las futuras tierras de cultivo del nuevo delta. Recorrerá la costa mediterránea a lo largo de 50 kilómetros desde su nacimiento, antes de desviarse más al sur hacia el nuevo delta. 10 tuberías de agua de 3 metros de diámetro tomarán el relevo durante 22 kilómetros para transportar el agua bajo las tierras de cultivo existentes, antes de pasar a un segundo río artificial. Este atravesará el desierto durante 42 kilómetros antes de llegar a la depuradora de Al-Hammam, una enorme planta capaz de tratar diariamente 7.500.000 metros cúbicos de aguas residuales agrícolas. Pero aún hay más. 125 kilómetros más al este, 42 kilómetros de tuberías y ríos están previstos para transportar aún más agua del Nilo al desierto. Y eso es solo la fase 1, cuya finalización está prevista para 2025. Para 2030, la fase 2 del proyecto deberá estar terminada y el nuevo delta abarcará 9.200 kilómetros cuadrados, casi la mitad de la superficie del delta del Nilo. Una vez en funcionamiento, el nuevo delta aumentará la superficie cultivable de Egipto en más de un 20%, lo que lo convertirá en el mayor proyecto agrícola de la historia egipcia. Destinado principalmente a la cosecha de trigo, también permitirá el cultivo de maíz, azúcar, frutas y hortalizas. Además, su proximidad a puertos, zonas industriales y grandes carreteras facilitará y reducirá el coste del transporte de los productos agrícolas. Pero eso no es todo. Se crearán nuevas zonas industriales para el acondicionamiento, envasado y transformación de los productos alimenticios destinados a la exportación. En total, el presupuesto del nuevo delta ronda los 10.000 millones de dólares, la mitad de los cuales se dedican a la construcción del río artificial de 114 kilómetros de longitud. Una vez terminado, el nuevo delta contribuirá a aumentar la seguridad alimentaria de Egipto e impulsará sus exportaciones. Como puede imaginarse, el proyecto ha avanzado considerablemente desde marzo de 2021.
La construcción de las 2 secciones del Gran Río Artificial ya estaba terminada en marzo de 2023. Las tuberías de conexión están completadas en un 35%. En junio de 2023, el agua dulce del Nilo fluirá por primera vez. Sin embargo, el país se ve amenazado más al sur por otro megaproyecto a más de 2.000 kilómetros de distancia. En abril de 2011, en el oeste de Etiopía, comenzó una obra monumental, el nacimiento de la Presa del Renacimiento. Con un valor estimado de $4.200 millones, es el proyecto hidroeléctrico más ambicioso del continente africano. Con 145 metros de altura y una extensión de casi 2 kilómetros, esta mega represa tiene el potencial de generar más de 5.000 megavatios, más del doble de la producción de la presa egipcia de Asuán. Una vez terminada, suministrará electricidad al 60% de la población. Según datos del Banco Mundial, solo el 51% de los etíopes tendrá acceso a la electricidad en 2020. La Gran Presa del Renacimiento debería permitir a Etiopía combatir la pobreza generalizada y mejorar su nivel de vida. Pero para que esta gigantesca presa funcione, el país tiene que llenar un gigantesco embalse de 74 kilómetros cúbicos, interrumpiendo el curso del Nilo Azul. Y aquí es donde la situación se complica, ya que el río fluye río abajo hacia Sudán y Egipto. Junto con el Nilo Blanco, es uno de los 2 principales afluentes del Nilo, que suministra casi el 60% de su caudal aguas abajo. Para Egipto, ya desesperadamente necesitado de agua, es una gran preocupación y una terrible amenaza para su subsistencia. El 24 de marzo, Etiopía anunció que la presa estaba terminada en un 90%. Este verano se inició un cuarto y último llenado del embalse, reduciendo aún más el caudal del Nilo. Egipto ha expresado su preocupación alto y claro. El ministro egipcio de Recursos Hídricos e Irrigación, Hani Sewilam, denunció los efectos desastrosos de las medidas unilaterales de Etiopía y el daño inconmensurable a la estabilidad social y económica de Egipto, principal país afectado junto con Sudán. Además, Etiopía está adoptando un método aleatorio para llenar sus embalses. Bloquea cantidades de agua sin coordinarse con los 2 países aguas abajo y sin tener en cuenta sus necesidades. Afortunadamente, el país parece ahora dispuesto a negociar, ya que las conversaciones sobre las condiciones de explotación y llenado de la presa se reanudaron el 27 de agosto en El Cairo, tras 2 años de suspensión. Pero mientras no se firme un acuerdo, la situación sigue siendo apremiante para Egipto, lo que hace aún más importante la finalización de su nuevo delta. Pero Egipto no es el único país que participa actualmente en un megaproyecto agrícola en el desierto. Más al este se observa una situación similar. Afganistán, bajo el liderazgo de los talibanes, está considerando el canal de Kosh Tepa como medio de transformar sus áridas tierras en fértiles campos de cultivo. Se espera que el proyecto estimule el crecimiento económico del país y lo haga autosuficiente desde el punto de vista agrícola. El canal de 285 kilómetros será construido por los talibanes en el norte de Afganistán para desviar el agua de la Mou Darya. Está previsto que las obras comiencen en marzo de 2022. Según los talibanes, esta iniciativa convertirá 550.000 hectáreas de desierto en tierras de cultivo y han hecho del canal de Kosh Tepa un proyecto clave. Entre abril de 2022 y febrero de 2023 ya se han excavado más de 100 kilómetros de canal. Pero la construcción del canal de Kosh Tepa, en el norte de Afganistán, es hoy una de las cuestiones clave para la estabilidad regional. Según Vadim Sokolov, del Fondo Internacional para Salvar el Mar de Aral, los cambios en el equilibrio hídrico de la cuenca transfronteriza podrían aumentar las tensiones regionales. El colosal proyecto pretende desviar unos 10.000 millones de metros cúbicos de agua del río a Mou Darya para regar el norte del país. Pero este ambicioso proyecto de irrigación está suscitando muchas inquietudes, sobre todo en Uzbekistán y Turkmenistán, donde las pérdidas podrían alcanzar el 15% del agua destinada al regadío, lo que aumentaría las presiones ya sentidas debido al cambio climático.
Entonces, ¿qué significa exactamente la construcción de este canal para los países aguas abajo? Los escenarios hipotéticos sugieren que Afganistán podría desviar hasta el 30% del agua del río Amou Darya, una vez finalizado el canal. Las consecuencias para los países situados aguas abajo serían desastrosas. Tal asignación de agua amenazaría a regiones enteras que dependen exclusivamente del agua del Amou Darya para el riego aguas abajo, primero en Turkmenistán y luego en Uzbekistán, poniendo así en peligro la agricultura y los medios de subsistencia. Esta situación es tanto más preocupante cuanto que el Amou Darya alimenta también el mar de Aral, que ya está casi seco. Desde 1960, el mar de Aral ha perdido el 75% de su superficie y el 90% de su volumen de agua, lo que ha aumentado considerablemente su salinidad, y la mayoría de las especies endémicas han desaparecido. Por ello, la construcción del canal de Kosh Tepa podría ser desastrosa para el mar de Aral y su ecosistema. La creciente implicación de Afganistán en proyectos de gestión del agua requiere, por tanto, una mayor colaboración con sus vecinos, lo que desgraciadamente no siempre resulta sencillo. Mientras que, por un lado, una delegación uzbeka visitó Kabul en marzo de 2023, sugiriendo una posible cooperación para completar el proyecto del canal. Por otro, la falta de acuerdos internacionales en los que participe Afganistán sobre el uso del agua en la cuenca de la Amou Darya podría exacerbar futuras tensiones. Hasta la fecha, Afganistán no ha firmado ningún tratado regional o internacional sobre el uso de las aguas transfronterizas de la región, y los talibanes siempre han mantenido que el país tiene derecho a utilizar las aguas de la Amou Darya. La gestión unilateral del agua es también fuente de tensiones con Irán. Ambos estados se disputan el caudal del río Helmand, del que depende Irán para regar sus tierras en el árido sur del país. Este caudal ha disminuido río abajo tras la construcción de presas en el lado afgano. Como país árido, Irán experimenta cada vez más episodios de sequía, sobre todo en Sistán-Baluchistán, donde el lago Hamun, alimentado por el Helmand, se ha secado, cuando antes era el corazón del séptimo humedal más grande del mundo. Alrededor del lago, la flora y la fauna, la agricultura y la ganadería han desaparecido, dejando tras de sí un paisaje desolador. Se trata de una situación crítica para Irán, que está generando fuertes tensiones con su vecino. El último ejemplo de ello se produjo el 27 de mayo, cuando las tensiones entre Kabul y Teherán por el suministro de agua desembocaron en un intercambio de disparos en la frontera. 9 días antes, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, había advertido a Afganistán de que dejara pasar agua de Helmand a su país, pidiendo a Kabul que se tomara en serio su advertencia y no se quejara después. Mientras Afganistán aspira a explotar sus recursos hídricos para apoyar su crecimiento y su seguridad alimentaria, el nuevo canal de Kosh Tepa creará sin duda nuevas tensiones con sus países vecinos situados más al norte, Turkmenistán y Uzbekistán. Ambos países prevén graves pérdidas agrícolas y reasentamientos a gran escala. Por desgracia, el reciente conflicto fronterizo con Irán ha demostrado que llegar a un acuerdo con los talibanes puede ser más difícil de lo esperado. Bueno, aquí termina este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias por verlo y hasta pronto en Looking For.